La Intendencia de Montevideo y la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura quedaron envueltas en una polémica por la construcción de una nueva ciclovía en la Rambla Sur de la capital. Esa obra forma parte del plan Late la Rambla, una iniciativa que además incluye obras de remodelación en el Teatro de Verano, en las canteras del Parque Rodó y en el Paseo de los Pescadores. La comuna inició las obras de la ciclovía la semana pasada, pero de inmediato la Comisión de Patrimonio salió al cruce y aclaró que no había dado autorización para esa intervención en un lugar, un sitio que fue incorporado como Monumento Histórico Nacional en 1986. Después de algunas idas y vueltas, la Comisión y la comuna acordaron ahora, esta semana, demorar los trabajos de la ciclovía para que justamente la Comisión pueda estudiar el proyecto antes de darle la aprobación final, eventualmente con ajustes. De todas maneras, la polémica quedó abierta. Por ejemplo, la semana pasada acá en Perspectiva, el economista Gonzalo Márquez, experto en temas de tránsito, ex director en la Intendencia, señaló que habría que repensar las atribuciones de la Comisión del Patrimonio, que, dijo, aparece en general en actitud negativa sobre cualquier intervención centrada en movilidad sostenible. Bueno, ¿qué se responde desde la Comisión? Pero sobre todo, ¿cómo actúa en este caso y en otros? ¿De qué manera protege el patrimonio? Ese es el tema de los próximos minutos. Estamos con su director general, el arquitecto Willy Rey. Willy, digo, en los papeles formales, así, en los escritos del Estado, figura así el nombre Willy. No, figura William. William Rey Ashfield. Exacto. Sí, porque le decimos Willy porque ustedes lo ubican, es un nombre de la casa. Willy Rey está al frente del programa Paisaje Ciudad acá en Radio Mundo. Bueno, y hemos conversado con él antes en tantas ocasiones. Willy, bienvenido. Gracias. Empecemos aclarando lo básico. ¿Qué es esta Comisión del Patrimonio? ¿Desde cuándo existe? Bueno, la Comisión de Patrimonio es una institución asesora del ministro que fue creada en el año 71 con una ley, que es la ley 14.040, y que le da atribuciones para identificar bienes que deban o que puedan ser declarados Monumento Histórico Nacional, hacerle el seguimiento una vez que están declarados y a su vez es una institución que contiene departamentos técnicos, un taller de restauración que se crea incluso antes que la ley, departamento de arqueología, departamento de arquitectura, de patrimonio inmaterial, que son los que van estudiando el estado de situación del patrimonio, van planteando líneas de protección o van haciendo el seguimiento cuando algunos de esos monumentos históricos son intervenidos. Decías que tiene incluso un departamento de restauración. Sí, el taller de restauración que antecede a la propia comisión porque había sido creado por ley antes. Y bueno, es un área interesante, importante, que permanentemente está trabajando. ¿Por ejemplo? En la recuperación de obras pictóricas, escultóricas, mucha documentación de papel, por ejemplo, y eso, bueno, es una tarea que se ve poco en realidad. Hemos tratado de mostrarla más, pero ahí hay un grupo de gente que tiene sus conocimientos, su dominio de la práctica, y bueno, es muy importante para el país ese taller. Bueno, pero ese taller se ocupa, digamos, del patrimonio de pequeño tamaño o de tamaño razonable. No se ocupa de edificios, grandes edificios, no se ocupa de espacios básicamente públicos, trabaja los bienes muebles, por llamarlo de alguna manera, los bienes artísticos y documentales. Bien. ¿Y qué abarca el concepto de patrimonio? Así, a grandes rasgos, patrimonio histórico. Es una buena pregunta, me la hicieron hace poco y dije, bueno, el patrimonio básicamente es una selección, conceptualmente es una selección. Dentro del conjunto de los bienes que produce la humanidad, algunos de ellos tienen especial valor, sobre todo porque nos vinculan con las otras generaciones, enlazan, digamos, y son
testigos, digamos, de procesos importantes, y por eso esos bienes son, digamos, considerados muy especialmente protegidos, conservados, etcétera. Ahí estoy hablando de patrimonio material, pero pasa lo mismo. Podemos hablar de bienes culturales y estar hablando igualmente de bienes inmateriales, de todas maneras. ¿Cómo se dirige la comisión? La comisión está integrada por 9 miembros, representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Ministerio, elegidos por el Ministerio de Educación y Cultura. También hay un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y hay un representante de la Universidad de la República. ¿La dirección se renueva con los cambios de gobierno? Sí, exactamente, se renueva. A veces algunos miembros pueden permanecer, yo creo que eso es bueno. Esta administración incorporó un miembro que ya integraba la comisión pasada, porque entendimos que siempre es buena la continuidad, la memoria, ¿verdad? Y pueden permanecer aquellos miembros que representan, por ejemplo, a la universidad, están más allá de los cambios administrativos, políticos, ¿no? ¿Tú cuántos años llevas en la comisión? Bueno, yo tuve 2 periodos, integré la comisión entre el año 2005 y 2008, primero como vicepresidente y luego como presidente. En aquel momento no había el cargo de director general, y llevo 4 años en la nueva administración, ahí sí como director general. Director general, no presidente. No, la presidencia históricamente correspondía al ministro o ministra. Luego eso tuvo un cambio en la administración creo que fue de Mujica, y la subsecretario son quienes presiden la comisión, en este caso la doctora profesora Ana María Ribeiro. ¿Cuándo interviene la comisión? Bueno, ¿interviene de oficio? ¿Interviene porque se le presentan casos? ¿Cómo es? Las dos variantes son posibles, o sea, puede intervenir de oficio en el caso de que entiende de que hay un bien que tiene que ser protegido, y digamos, eso requiere un estudio, no es una declaratoria así nomás. Normalmente los bienes pueden ser incluso declarados por iniciativa de cualquier ciudadano del país que presenta el interés porque se estudie un bien. No requiere otra complejidad. Muchas veces son organizaciones no gubernamentales, etcétera, los que piden proteger un bien. Y en ese caso, lo que se hace es iniciar una documentación y una evaluación, una valoración, para poder llegar a una exposición de motivos. Con esa exposición de motivos, la comisión, ahí sí, la comisión integrada por estos 9 miembros, decide si la va a elevar como tal o no al ministro, y en caso de que sea así, la eleva al ministro para que el ministro finalmente declare monumento histórico a ese bien que tuvo ese proceso. Departamento técnico, dirección de la comisión y finalmente el ministro. Y cuando ya un bien es patrimonio histórico, de nuevo, ¿cómo interviene? Porque acabamos de ver casos como este de la Rambla, donde ustedes hacen un llamado de atención. ¿Cómo es eso? La declaratoria no implica, no es un título honorífico, donde después la comisión se desliga de él. Cuando se van a producir obras en ese bien, si se trata de un bien de características paisajísticas, urbanas, como es el caso de la Rambla, o un edificio, es necesario presentarle a la comisión de qué trata esa intervención, cómo va a ser. Se pide una memoria, se piden detalles, se quiere saber cómo son las terminaciones. Eso pasa al departamento, en este caso de arquitectura. El departamento de arquitectura evalúa positiva o negativamente. Muchas veces, muchas propuestas que pueden ser muy descalificadoras tienen un no rotundo. Pero en la mayoría de los casos lo que se hace es citar a quien va a desarrollar la intervención, al arquitecto, al diseñador, etcétera, y se intercambia. Entonces, no es un sí o un no. Normalmente lo que se hace es llegar a un acuerdo, mitigar los efectos negativos que pueda tener esa intervención y tratar de darle viabilidad.
pero en acuerdos. O sea, no es que yo empiezo la obra y no le consulto nada a la comisión. No, eso no es así. Sería absolutamente contrario a lo que la ley establece, ¿no? Que es muy claro en ese sentido. Y a propósito de este tipo de acciones que mencionabas, ¿pueden darse en relación con otros organismos del Estado? Por supuesto. O con privados, ¿no? Sí. Puede ser con privado, puede ser con otros organismos del Estado. Por ejemplo, intendencias. Acá estamos hablando de la Intendencia de Montevideo, pero ustedes también han tenido intervenciones vinculadas con intendencias de otros lugares del país. Sí, exactamente. Capaz que hoy vamos a ver 2 ejemplos de intendencias que son diferentes en 2 lugares y hasta gobernadas por partidos distintos, ¿no? Exacto. En ese sentido, yo entiendo que la comisión es una institución del Estado que debe velar por los bienes del patrimonio, que es una idea muy abstracta, pero al mismo tiempo muy clara en cuanto a la pertenencia. Son bienes que le pertenecen a la sociedad en su conjunto y tienen que respetarse porque involucra a generaciones pasadas que hoy ya no están para defenderlo. Estamos esta mañana en Perspectiva con el arquitecto Willy Rey, director general de la Comisión del Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura. Yo planteaba esta entrevista a partir de la discusión más reciente, esta por obras en la Rambla de Montevideo. Vamos por ahí, tenemos otro caso para considerar, pero empecemos por ahí. Recordemos qué pasó. La comisión entró en controversia con la Intendencia de Montevideo a raíz de anuncios que la jefa comunal, entonces todavía en el cargo, Carolina Cose, hizo hace pocos días de varias obras para la Rambla Sur de Montevideo, incluyendo una ciclovía. Primero, 2 palabras. ¿Por qué la Rambla Sur tiene protección patrimonial? Sí, es una buena pregunta. Bueno, la Rambla Sur, no, toda la Rambla. Son 18 kilómetros aproximadamente de borde costero que tiene una protección de carácter paisajístico. Se entiende que es un paseo, tiene un valor social, por supuesto, también incorporado. Es un paseo fundamental para los montevideanos y para el Uruguay en su conjunto, que tiene en algunas de sus partes una calidad de diseño muy alta y que le da a la ciudad una identidad muy fuerte. O sea, cuando se piensa en Montevideo, es difícil que a alguien se le diga, bueno, decime 3 cosas de Montevideo y una no sea la Rambla. O sea, es un elemento identificatorio, clave, como otras ciudades también cuentan con ello. Entonces, yo creo que fue muy importante ahí la figura de Antonio Craboto, un arquitecto que pensó mucho en, cómo podemos darle argumento, sustento y al mismo tiempo delimitar una línea, una cinta tan larga como es la Rambla. ¿Y qué alcance tiene la protección? Bueno, el alcance de la protección, al igual que un monumento histórico, es la de preservar sus elementos fundamentales, que son varios. Pensemos, por ejemplo, que las afloraciones rocosas que hay sobre el mar, uno puede ir siguiendo la Rambla y puede ir viendo que dentro del mar y muy cercano tenemos afloraciones rocosas, que tenemos playa, que tenemos vegetación. Bueno, todo eso que va en forma asociada, a su vez, a una línea de paseo, llamémosle la vereda de la Rambla, pero no termina ahí. Y yo creo que esto tuvo mucho que ver con la controversia que se estableció. Luego de la vereda viene la calzada, y luego de la calzada viene otra vereda. Y a veces, luego de esa vereda, viene un jardín o un parque. Y el patrimonio abarcado, contemplado, cuidado, es toda esa franja. Es toda esa franja que no es uniforme a lo largo de los 18 kilómetros, sino que va variando. Y va incorporando espacios, por ejemplo, la Plaza Gómez Oro está incorporada a la declaratoria de la Rambla, por citar un ejemplo. ¿El teatro de verano? También, pero ahí quizá por otra razón. No porque esté del otro lado de la Rambla, sino puede estar el Parque Rodó. Motivo. Exactamente. Entonces es variable y bueno, esto hay que tratar de entenderlo, ¿no? Bueno, entonces, a propósito de estos anuncios que se hicieron, que incluyen obras en el Teatro de Verano, canteras del Parque Rodó, Paseo de los Pescadores, iluminación, pero en particular
en la Rambla la nueva ciclovía de 4,7 kilómetros. ¿Cómo fue la respuesta o la reacción de la Intendencia, de la Comisión del Patrimonio cuando se enteró, cuando supo de esta información? Bueno, lo primero, a ver, yo creo que hay que aclarar que la Intendencia envía a la Comisión, tiene claro que se trata de un monumento histórico nacional y envía un proyecto. El problema es que el proyecto que envía no es el que se iba a hacer. Se envía un proyecto de bicisenda entre la calle Morales y las canteras del Parque Rodó, que es aprobado, y es bueno decirlo, es aprobado, porque entendemos que tiene todas las condiciones, estaba muy correctamente pensado. Y se hablaba de una ciclovía que venía entre la calle Morales y la cochera Sarandí. Bueno, muy bien, como esa información no había llegado, se reclamó 3 veces. A ver, aclaremos cuál es una y cuál es otra. Porque Claro, bicisenda obviamente tiene que ver con una operación sobre la vereda. Ah, claro, esa que se marcó con algo de pintura cada tanto. No, eso fue una experiencia piloto que sucedió en enero del 22, del 23. Esto ya era el proyecto definitivo. Una vez evaluada la instancia piloto, había una serie de detalles que se presentaron y nos pareció bien. Esa era una senda sobre el granito de la vereda. Exacto, la bicisenda. Pero había una ciclovía que operaba sobre la calzada, ya no sobre la vereda. Y esa también había que presentarla, porque la calzada también está afectada por esa es la que va a llegar hasta la Ciudad Vieja, digamos, ¿no? Sí, ahí está. Con un cambio, que además se agregó un cambio, que lo que iba a ser mitad bicisenda, mitad ciclovía, ahora es todo ciclovía en la Rambla Sur. Ese cambio tampoco había sido informado. Entonces, a partir de ahí es que comienzan los reclamos y hay una sucesión de pedidos para que se presenten los recaudos. Y bueno, había como un diálogo de sordos, ¿no? La dificultad estaba no solamente en que esa parte no había sido informada a la comisión, sino que además las obras habían arrancado. Ese era el quid de la cosa. Empezó la discusión antes, pero también la obra arrancó y bueno, ahí ya llegamos a una situación. Todos sabemos que si cualquier ciudadano sabe que si quiere hacer una reforma o iniciar una obra de una casa y no tiene la autorización municipal, se la pueden cortar. Bueno, lo que tenemos que hacer es evitar una confrontación tan grande entre dos instituciones y llegar a un acuerdo. ¿Qué impresión tuvieron en la comisión del grado de exposición, de presencia mediática que terminó teniendo este diferendo? Y bueno, a mí me llamó un poco la atención. Me llamó la atención por la dimensión que alcanzó, pero yo creo que tiene que ver con una cuestión de cuando hay competencias superpuestas o hay, digamos, polémica, bueno, siempre es materia de interés para el periodismo, ¿no? ¿No daba para tanto? Yo creo que no daba para tanto, que llegamos a un acuerdo. Lo que sí daba para mucho es que la comisión no debe dejar pasar las áreas de su competencia, porque entonces somos una manga irresponsable. Si la dejamos pasar, eso ya pasó en administraciones anteriores con consecuencias muy malas. ¿Ejemplo? Ejemplo, Plaza Zavala, ¿no? Donde hubo una inversión enorme de parte de la Intendencia, no consultó nunca a la comisión no sé en qué momento se expidió o si se expidió, la gente fue la que realmente se movilizó contra eso, una inversión, no sé, de $400.000, $500,000, hubo que ponerlo y sacarlo. Bueno, y ahí yo creo que la comisión estuvo un poco ausente, ¿no? Es decir, no debe permitir eso, debe opinar y si cree que está mal, tiene que rápidamente decir, esto está mal, sentémonos a cambiarlo o hacer otro proyecto. Acá tú decías, llegamos a un acuerdo. ¿En qué consiste a grandes rasgos el acuerdo? No, el acuerdo es un acuerdo instrumental, operativo me refiero. Se acordó que la Intendencia iba a demorar un tanto las obras. Estamos hablando de 15 días, para que no se ponga nervioso nadie, que esos 15 días nosotros vamos a estudiar el proyecto, vamos a ver
qué ajustes son necesarios a ese proyecto, algunos que tienen que ver con la terminación y eso entendemos que es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, también es un buen signo mostrar que la comisión trata muy rápidamente los temas, o sea, no hay que pensar que no se lo lleva a la comisión porque la comisión puede dormir 6 meses un proyecto. Nunca pasa eso. En la comisión el promedio está entre 2 y 3 semanas el estudio y la definición de un proyecto, y a partir de ahí vamos a tener una reunión intermedia en esos 15 días y bueno, vamos a hacer los ajustes que sean necesarios, pero más que nada en terminación, en imagen general. Mire que a veces puede ser muy malo. Yo creo que, y no quiero meterme en otros temas que no me corresponden, pero creo que el caso 18 de julio tuvo un cambio muy fuerte en términos visuales, que quizás desde el punto de vista de la seguridad sean... el otro día hablando con la gente de la Intendencia también creía que hay demasiado volardo ubicado en 18 de julio. Pero demasiado volardo, aclaremos el término. El volardo es el separador, es ese elemento vertical que se coloca y que bueno, hay un tema de seguridad, pero hay un tema también de orden visual. En la Rambla tenemos que tener mucho cuidado. Ese es un aspecto a tener en cuenta, sí, cómo sí. se separa la ciclovía del tránsito. Exacto. De vehículos, bueno, sí. Y del estacionamiento, porque... Exacto, viene después de la ciclovía el estacionamiento. Tendremos vereda, ciclovía ya sobre el pavimento, y al costado de la ciclovía va a quedar en una parte de la Rambla la franja de estacionamiento. Exactamente. Y recién después los autos circulando. Exacto. Bueno. También se habló sobre la necesidad de bajar un poco la velocidad, porque bueno, ahora se achica un poco el carril, no tanto. Esto quizás lo pueda explicar mejor los técnicos departamentales, porque se va a buscar rediseñar también las dársenas centrales para tratar de ganar parte de lo que se pierde con la ciclovía. Pero entonces, desde el punto de vista del aspecto, ¿qué es lo que le preocupa a la comisión? Y son varios elementos, digo, o sea, repito, si vemos el caso de 18 de julio, ahí hay una afectación visual muy grande. Bueno, evitar ese impacto. El color verde, por ejemplo. El color también puede ser que se mantenga verde, pero claro, como aparece con una fuerza y una estridencia que, digamos, en alguna medida afecta, ¿no? Estamos hablando de una Rambla de granito, en la Rambla Sur, de una inversión gigantesca que el Uruguay realizó, y yo no digo que no tenga que haber ciclovía, al contrario, me parece que es bueno que la Rambla cuente con una ciclovía, pero hagamos las cosas bien. Si no es imprescindible que la imagen de esa ciclovía sea contrastante con lo que hay, no, al contrario, podemos hacerlo bien y hacerlo de la mejor manera. Enseguida volvemos con el tema. Algo más a propósito de cómo interviene la Comisión del Patrimonio en casos donde está en juego la movilidad, a partir de estas críticas que yo señalaba recién, que hizo el economista Gonzalo Márquez aquí en Perspectiva, y después saltamos a Maldonado. La Comisión del Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura. ¿De qué se ocupa? ¿Cuál es el alcance de sus intervenciones? ¿Qué pasa en particular en asuntos de movilidad, como que le ha tenido en controversia con la Intendencia de Montevideo en los últimos días a propósito de una ciclovía en la Rambla Sur? Bueno, de esos temas estamos conversando esta mañana con su director general, el arquitecto Willy Rey. Antes de pasar al otro ejemplo que yo quería considerar contigo esta mañana, Willy, que es de Maldonado y Punta del Este en particular, a propósito de esto que ha estado en el tapete con la Rambla Sur, hace unos días, la semana pasada, entrevistamos a Gonzalo Márquez, economista de CIMBE, integrante del Grupo de Estudios Transporte y Movilidad. Él, en torno a este caso, en un momento del reportaje dijo: hay que repensar las funciones, potestades, atribuciones de la Comisión del Patrimonio. Parece en general en actitud de reserva / negativa sobre cualquier intervención centrada en movilidad sostenible. Aparece apegada a una visión conservadora de la movilidad. ¿Qué dice usted a propósito de este cuestionamiento? Que me cuente el señor Márquez qué otro espacio en relación con la movilidad la comisión llamó la atención, porque no hay. O sea, está centrado en esta discusión
entre la Intendencia y la Comisión para el caso de la ciclovía de la Rambla, que no es contra la ciclovía que estamos, sino simplemente planteando que se respete la opinión, lo cual va a ver el señor Márquez, que va a haber ciclovía. Y entonces yo le voy a preguntar a él por qué dijo tal cosa, sobre qué fundamentó tal argumentación. Él mencionaba un antecedente, hace un par de años, la Intendencia presentó proyectos de peatonalización de la calle de Rincón, Colón y Reconquista en la Ciudad Vieja, ¿no? Semi-peatonalización. Sí. Y en ese entonces, recordaba, la Comisión del Patrimonio se pronunció en contra, sobre todo en particular del caso de la calle Rincón, la semi-peatonalización de Rincón. Márquez recordaba declaraciones tuyas donde decías que la calle Rincón no admite esa ampliación de vereda porque en la zona hay mucha actividad administrativa y bursátil. Es una calle de uso muy importante para las salidas de Montevideo y Ciudad Vieja, tiene muchísimos garajes, hay que respetar el carácter de algunas calles, señalabas en aquel momento, ¿no? Sí, y lo sigo señalando, primero y antes que nada porque en las aseveraciones del señor Márquez, claro, mira exclusivamente en las que pudimos haber discutido. Eran 3 calles, ¿no? Colón, Reconquista y Rincón. Con Colón y Reconquista las aprobamos inmediatamente. No hubo ningún problema y no tiene nada que ver con la movilidad. En la calle Rincón sí pusimos ciertas objeciones, finalmente llegamos a un acuerdo y era porque la calle Rincón no tiene nada que ver con la calle Reconquista y con la calle Colón. Y ese proyecto que desarrollaba la Intendencia tampoco tenía que ver con la movilidad. Tenía básicamente, yo creo que, y hoy lo miro, tenía una función básicamente esteticista, de cambiar una atmósfera en un determinado lugar. Sí, y de permitir que la calle fuera más caminable, ¿no? Más caminable o más estable. Porque era hasta ahora era una calle con veredas muy angostas, ¿no? Sí, entonces pero bueno, prácticamente era un tormento pasear por Rincón, ¿no? Bueno, no sé si tanto. Lo que sí digo es que la calle Rincón era una calle administrativa, donde la gente entra y sale, no pasea. Y la prueba está que se pusieron una serie de bancos y en los bancos no hay gente sentada. Y además le agregaría, ya que el señor Márquez estudia la movilidad, que estudie un poco cuál es la situación de los garages en la calle Rincón actualmente. Han sentido un impacto, porque la obra duró mucho tiempo, más del necesario, y tuvieron un impacto, una caída en el uso y en la clientela que tuvo. Eso también hay que evaluarlo, eso también es la movilidad. Bueno, ahí en la entrevista Márquez se preguntaba qué es lo que la Comisión intenta preservar en cada caso. En el caso de la calle Rincón decía, la Comisión estaba demandando que siguiera existiendo un espacio para autos. Por eso decía que le costaba entender cuál es el valor patrimonial que se buscaba proteger en ese caso. Bueno, si la mira desde ahí es verdad. Era como decir que no va a haber actividad financiera sin un espacio para autos. No, nada que ver con eso. Pero, a ver, creo que cualquiera sabe que la pandemia, por ejemplo, fue un factor realmente negativo para la Ciudad Vieja. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbró a trabajar de otra manera, se dio cuenta que la localización no es importante, a pesar de que la Ciudad Vieja tiene algunas potencialidades grandes como las sedes bancarias, el puerto, etcétera. Pero bueno, yo siempre digo, la Ciudad Vieja tiene que aumentar su residencialidad, pero también hay que mantener su actividad terciaria. ¿Por qué? Porque la residencialidad lleva un tiempo largo en producirse y para eso puede ser que sea muy bueno disminuir el número de vehículos. También le digo al señor Márquez que tendría que estudiar mejor el transporte público, que es muy malo en Uruguay. En todo el Uruguay, pero sobre todo en Montevideo. Y sobre eso hay poco estudio, y sobre eso hay poco cambio. Entonces sí, teniendo un muy buen transporte público, es posible bajar digamos, la utilización del vehículo, pero no con el transporte que hay actualmente. Entonces, cuidado, porque es un fino equilibrio, ¿verdad? Cuando yo voy a operar sobre una calle y en nombre de que
de tener unas veredas muy, muy anchas, pero con muy poquita gente andando por esas veredas, bueno, el tema urbano es un tema bastante más complejo, la movilidad es un factor importantísimo, pero me preocupa cuando las movilidades, digamos, se analizan de manera autónoma y no en términos sistémicos, no en términos de conjunto urbano, básicamente. Utilizaba el término conservador, como que la comisión se manejaba con criterios excesivamente conservadores que no contemplaban nuevos usos. A ver, todo lo contrario, la comisión está permanentemente analizando intervenciones en el patrimonio. Y eso quiere decir nuevos usos, y eso quiere decir nuevas maneras de utilizar los bienes, de agregar valor, porque nosotros entendemos, a ver, que un bien, si este proyecto de la ciclovía realmente saliera bien, puede ser un valor agregado. Lo que no queremos es que sea un factor que disminuye valor. Y eso es lo que el señor Márquez no entiende. Hay aquí cuestiones que tienen que ver con la calidad de imagen, que tiene que ver con la calidad material, que tiene que ver también con la calidad de los usos. Por supuesto que mejores usos califican al lugar. La comisión... Acá, por ejemplo, se buscaba, según explicaron las autoridades, que al existir un mayor flujo de personas que caminan por la calle de Rincón. Quiero saber si las contaron, a esta altura. Bueno, no, porque apostaban a una transformación. Decían, bueno, hoy hay locales comerciales cerrados, no siendo ocupados por el destino que debieran tener, ante una presencia mayor de público no vinculado a las oficinas, a la actividad comercial, ante la presencia mayor de turistas, en fin, turistas o gente que viene de otras zonas, esos comercios pueden tener sentido, pueden abrir, puede generarse una nueva dinámica, ¿no? Yo quiero aclarar que cuando la Intendencia planteó este proyecto, por ejemplo, seguía manteniendo las flechadas que habían. Nosotros le dijimos, bueno, nosotros podemos negociar esto, pero Piedras tiene que cambiar el sentido, porque si no, todas entran. Eso, por ejemplo, no lo había planteado la Intendencia. Bueno, después, si digamos, lo que era la posibilidad de acceso a los garages, tampoco lo había planteado, eran mucho más reducidos. Se hicieron, digamos, espacios más amplios. Se planteó, cosa que no se sabía cómo iba a ser, que los garages no podían durante la obra cerrar. Y no cerraron. Y fue lo que mitigó en algún aspecto el cambio que tuvo, ¿no? Eso me parece que también muestra también cómo, a ver, en torno de realizar cambios, a veces se estudia poco. Enseguida, en la última parte, hablamos de Punta del Este. Bien. Estamos con el arquitecto Willy Rey, director general de la Comisión del Patrimonio. La Comisión del Patrimonio, su alcance, sus intervenciones, sus discusiones con otras instituciones. Hablemos, arquitecto Willy Rey, de un caso que hace poco también estuvo en la prensa, bueno, sigue estando de hecho, pero dio que hablar hace algunas semanas. Me refiero a Punta del Este, la construcción de una torre de 20 pisos en la manzana donde se encuentra la ex estación de ANCAP en Gorlero. Recordemos cómo fue que se autorizó la construcción de esa torre. Yo voy por estos apuntes, tú me corregirás o ajustarás. En marzo de 2023, hace un año, un grupo inversor liderado por Daniel Zulamian compró mediante subasta pública uno de los dos padrones de la ex estación ANCAP en Gorlero y calle 30 en Punta del Este. Ese padrón pertenecía a ANCAP. Pagó la base, $2.300.000, fue el único oferente. Al momento del remate, los padrones tenían una cautela por ser monumento histórico nacional. Poco después de la subasta, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, firmó una resolución que le quitaba esa cautela a los padrones a partir de una recomendación de la Comisión del Patrimonio. Lo que quedó cautelado, lo único que quedó cautelado fue la estructura de la ex estación ANCAP, que no se vendió. En cambio, perdieron la cautela los padrones linderos. Debido a que se le quitó la cautela, el predio que acababa de ser comprado, aumentó su valor. Se podría decir que ANCAP perdió plata. Pudo haber vendido a un precio más caro ese terreno. Y después,
la Intendencia de Maldonado le concedió al inversor Zulamián una autorización excepcional para construir un edificio de una altura muy superior a la que estipulaba la normativa vigente. Esa es una síntesis. Sí, con algunos pequeños, algunas cuestiones de precisión. Tenemos que ir más atrás para entender este tema. Hay que ir al año 15, cuando bajo la intendencia de Los Santos y bajo la presidencia de ANCAP de Sendic, se llega a un acuerdo para separar un padrón único que contenía la estación y un área de estacionamiento detrás. Eso se realiza a través de un pedido de la Junta divide los padrones sin consultar a la comisión. Los problemas que traen no consultar a la comisión, sin consultar a la comisión. Alguien, un agrimensor, dice el monumento histórico queda en tal padrón, el otro padrón queda libre. Eso es un disparate conceptual. Bueno, pasa el tiempo, esto no se lo plantean a la comisión, no se establece en los nuevos números de padrón en catastro. Evidentemente se entendía que había una unidad conceptual, que eran los dos padrones, constituyen un monumento histórico. Bueno, la realidad es que, incluso yo se lo hice saber al presidente ANCAP. Al presidente actual. Sí, que por favor informara de que se trata de un monumento histórico de conjunto, por más que hubiese dos padrones. Bueno, un señor compra, yo entiendo que de buena fe, sabe o no sabe si es un monumento histórico. En principio, en el remate sí se dice que es monumento histórico, pero hay una serie de, podríamos decir, de faltas. Por ejemplo, en el edicto del remate no se, digamos, había un tiempo para informar cualquier otro dato que se agregara, y ese, digamos, esa fecha se pasó, ANCAP no lo informó. Después sucede también que, bueno, en la publicidad del remate tampoco estaba que era monumento histórico. Entonces, a ver, hay alguien que compra y que nos envía una célula catastral que dice, acá el catastro no dice que es monumento histórico. Yo compré en esta situación. Entonces, bueno, ¿qué pasa? De hecho, el padrón que se vende, que ANCAP vende, estaba desafectado de hecho, porque esto hay que explicarlo. Los padrones, o sea, la comisión identifica padrones. Al haber cambiado los dos números de padrón, ya la declaratoria dice un número que no tiene nada que ver, el número 29. O sea que ni siquiera la estación misma era patrimonio. Claro, por eso ahora estamos... Exacto. Aunque la Intendencia y el agrimensor y la Junta reconoce que el monumento queda instalado en otro padrón. En un padrón con número diferente. Entonces, ahí una suma de errores del Estado, y cuando digo Estado está la Intendencia del Intendente de Los Santos, la Junta Departamental de la época, Catastro, ANCAP. Hoy. ANCAP en aquella época también, momento, porque fue la que hizo la divisoria. Y una serie de errores más, si se quiere, operativos hoy. Cuando se pone el predio en remate. Cuando se pone el predio en remate. Todo eso suma una serie de situaciones que ponen en riesgo al Estado. Y lo pone en riesgo el comprador. Justamente nos envía una carta y dice, bueno, yo me siento, digamos, vulnerado por esta situación. Nosotros hicimos las consultas jurídicas y efectivamente el Estado estaba en una situación vulnerable. Por esa razón lo que se hizo es formalizar la desafectación de ese padrón para liberarlo al Estado de un juicio complicado, pero apenas se produce esa desafectación, vamos a entender que el padrón tenía una normativa de 8 niveles,
de construcción. O sea, el límite máximo de la altura para construir allí era 8 pisos. 8 pisos. 8 niveles, no sé. Sí, una cuestión que, a ver, quizás no me encante tenerlo un edificio de 8 niveles al lado. Yo creo que ya... Bueno, pero a ver, quiero Punta terminar. del Este, toda esa zona de Punta del Este tiene edificios de mucho mayor Sí, altura. pero ¿cuál es la diferencia? Que acá estamos en el corazón de una manzana. Ajá. Eso ya no estuvo bien, y eso se hizo en la época de los Santos. Pero una vez desafectado, o sea, formalizada la desafectación, que la comisión la recomendó y el ministro finalmente la materializó, sucede que la Junta de Maldonado, en una actividad veloz, decide darle 21 pisos a ese mismo, o sea, aumenta por 3 casi el tamaño de la altura de lo que se puede construir ahí. Eso ocurrió en este periodo de gobierno. No, sí, en este periodo de gobierno departamental, digamos. Ya estábamos, esto pasó en enero, esa aprobación, enero, febrero. Ahora. Bueno, está bien, pero quiero decir, pasó en este periodo. Pasó en este es una periodo. decisión de esta Junta Departamental. Absolutamente, es una decisión de esta Junta. A nosotros nos pareció realmente poco serio, nos pareció, digamos, a ver, una decisión de ese tipo en un edificio que va a nacer en el corazón de una manzana, con esa altura, teniendo en la misma manzana otra edificación de tamaño similar, nos parece un despropósito, urbano, pero mirando desde nuestra condición de la Comisión de Patrimonio, nos parece también un despropósito para el monumento histórico, porque lo vulnera porque una cosa es tener un magnífico edificio como es esa estación aireada, libre, y otro con un edificio que tiene una altísima ocupación de suelo, que tiene 20 niveles de altura, que va a arrojar sombra sobre el edificio más de la cuenta, que, bueno, y falta lo más importante, que aún esa torre no tiene salidas hacia ninguna de las 4 calles. Tiene una salida pequeña de 3 metros y nosotros lo que hicimos es mandarle el mensaje de que cuidado, porque por la estación, para generar una servidumbre, hay que pedir permiso a la comisión por cualquier transformación que se haga en la estación, porque yo tengo la impresión que eso se aprobó dándole la posibilidad de que esa torre tenga su salida por la estación. Y lo que hicimos fue advertir, cuidado, porque para poder hacer una transformación y que pueda la torre tener salida por la estación, hay que pedir permiso a la comisión. Y vamos a ser muy duros con eso. Este mensaje tiene que ser muy claro. Esto es entreveradísimo, ¿no? Esta historia... Es que es muy compleja y quizá compleja, ¿no? Eso dio a cualquier tipo de interpretación, a cualquier tipo de sospecha, pero es compleja, hay que entenderla en el tiempo, y además me parece a mí, y esto creo que es muy importante, hay que ser claros. La solución que tomó la Junta Departamental de Maldonado en enero realmente llama la atención por la desconsideración urbana y por la valorización. Se argumenta que van a haber garage. No es una argumentación muy importante, no es una argumentación muy sólida. Si para hacer garage yo tengo que hacer una torre de 20 pisos, bueno, y en el corazón de una manzana me parece que es más, en la balanza pesa muy poco. Cuando, debido a todas esas desprolijidades que tenía la historia de esos padrones, la Comisión del Patrimonio, y para evitar demandas al Estado, resuelve quitarle la protección al... Formalizar lo que de hecho ya pasaba. Cuando resuelve quitarle la protección, de todos modos lo que quedaba habilitado era construir ¿cuánto ahí? 8 niveles. 8 niveles. Sí, 8 niveles. Y ahora se pasa... Que iba a ser de garage, básicamente, o se sostenía que podía ser de garage. Uh-huh. Y ahora se pasa a un proyecto autorizado por la Junta Departamental que admite 20. 20 niveles y que incluye aparentemente garage, hotel, apartamentos. O sea, a ver, este caso es tan complicado, que por un lado aparecían mencionadas allí discrepancias de la Comisión con cómo procedió la administración de la Intendencia de Maldonado
a cargo de Oscar de los Santos, en ese caso un jefe comunal frente amplista, pero ahora ustedes se están discrepando con un jefe comunal blanco con una junta departamental con los dos, de mayoría blanca. Los dos cambios que se hicieron fueron muy negativos. Pero a ver, la cosa llega a este extremo. El intendente Enrique Antía ha estado en los medios y de manera muy, muy dura contigo, ¿no? Sí. Dijo que Willy Rey no sabe nada. Reiteró que los padrones fueron separados, por lo que no habrá, con este proyecto que se acaba de aprobar, no habrá ninguna afectación a la estación de servicios antigua. Afirmó, por otra parte, que el patrimonio histórico lo defiende la Intendencia de Maldonado, que en su momento invirtió y recuperó el local de la ex estación donde actualmente funciona el municipio de Punta del Este. Sí, se invirtió más de $1.300.000 en ese lugar. Lo que ANCAP vendió es un padrón aparte y está en todo su derecho de venderlo, etcétera, etcétera. Bueno, hay varias cosas, las referencias personales no las voy a contestar. En relación a que la Intendencia de Maldonado es la intendencia que defiende el patrimonio, yo tengo muchas dudas. En la intendencia de Los Santos se destruyó prácticamente, se transformó al extremo una pieza muy importante del arquitecto Bonet en Portezuelo, una pieza que para entender, un hotel que para entender estaba prácticamente todos los libros de arquitectura latinoamericana. A ver, recuerdo. Me refiero a la Solana del Mar. Ahí está, el Hotel Solana del Mar en Portezuelo, que se le autorizó una reforma que lo desvirtúa. Totalmente, sí. ¿Eso fue en el año? Buena pregunta. Yo creo que fue en la administración de Los Santos, pero tiene que haber sido en la última administración de Los Santos. Eso en cuanto a la Intendencia de Maldonado antes, pero ¿y ahora? Y ahora, bueno, si recordamos el Hotel San Rafael, también nos vamos a dar cuenta cuánto defiende cuánto defienden los intendentes de Maldonado el patrimonio. Porque tú has discrepado con la solución que se le aprobó, los sucesivos proyectos que se fueron aprobando. Exacto, para el predio donde estaba el Hotel San Rafael en la Rambla de Punta del Este. Exactamente, pero no solo por los predios, porque fue la demolición, o sea, directamente se demolió un bien. Entonces yo no entiendo mucho cuál es la defensa que el intendente Antía refiere cuando habla de que en Maldonado es la intendencia la que defiende. Pero además, está empezando a construirse de nuevo el Hotel San Rafael, de nuevo con materiales nuevos, siguiendo el diseño original, aparentemente. La copia. ¿Esa solución no te convence? No, eso no es una solución. Es como, ¿por qué no demolemos entonces las pirámides de Egipto y armamos otra con otro material? O porque es otra. Pero además, yo quiero decir una cosa. El intendente Antía sabe perfectamente que la comisión tiene alcance nacional, que la ley es nacional, que no está vulnerando las autonomías departamentales. Por otra parte, fue senador. Si creía que la vulneraba, hubiese sido bueno que presentara algún proyecto para cambiar esa situación. Que yo sepa, nunca presentó un proyecto de este tipo. Los bienes nacionales, los bienes del país, trascienden las lógicas departamentales. Hay bienes que tienen valor departamental y está muy bien, y de hecho Maldonado viene declarando algunos bienes con carácter departamental. Pero lo que tiene valor nacional lo defiende la nación en su conjunto, lo defiende la Comisión de Patrimonio y no pasa por lo que opine el señor intendente Antía. Ahora ustedes desde la comisión están procurando que no se construya la torre tal cual fue autorizada. Nosotros le estamos pidiendo un poco de sensibilidad. ¿Presentaron un recurso administrativo, puede ser? No se presentó un recurso administrativo. ¿Van a hacerlo? Se está estudiando, pero lo que sí es que entendíamos que podía haber un poco más de sensibilidad, que está clarísimo que no lo hay. Y de todas maneras, yo siempre creo que la polémica siempre estará atada a la cuestión patrimonial, y siempre es buena la polémica. Yo soy un polemista en materia patrimonial, creo que se va construyendo la cultura del patrimonio en la polémica, en el intercambio.
con respeto, ¿no? No siempre encontramos respeto de la otra parte, pero bueno, me parece que lo importante acá es discutir. ¿Será bueno o será malo construir una edificación de 20 pisos al lado de esa magnífica estación que proyectó el arquitecto Lorente? Willy Rey, arquitecto graduado en la Universidad de la República, magíster en instrumentos de gestión del patrimonio cultural y de museos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, doctor en Historia del Arte por la Universidad, la misma universidad, en Sevilla. Gracias por acompañarnos esta mañana desde tu cargo de director general de la Comisión del Patrimonio. No, gracias a ti, gracias a la radio, porque siempre es bueno poder hablar de estas cosas. Por eso que dije a lo último, ¿no? Porque la construcción de una cultura patrimonial se hace así, a través de este tipo de medios.